Recomendaciones médicas y primer programa del año. Tenemos como invitado al doctor Steve Enrique, cirujano bariátrico. Bienvenido, doctor. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación nuevamente. Y teníamos que arrancar las entrevistas del 2023 en la casa, revista Primera Hora. Así es, y en la lucha siempre contra la obesidad, que es un problema que está afectando a todo grupo etario. Tenemos un tema bastante interesante el día de hoy, que es hambre real versus hambre emocional, cómo combatirla. Nuestro experto nos va a dar un sinnúmero de tips importantes para contrarrestar este problema que puede llegar a ser afectar demasiado el estado emocional de los pacientes. Doctor, para iniciar es importante que la población sepa que el control del hambre está en el cerebro. Nosotros podemos controlar la cantidad de alimentos que vamos a ingerir, el tipo de alimentos que vamos a ingerir también. Y la primera pregunta es porque los televidentes siempre cuando publico temas que vamos a impartir empiezan a hacer preguntas en mis redes sociales. Claro. ¿Cuál es lo recomendado para toda persona en cuanto a los tiempos de comida? ¿Cuántos tiempos es lo que usted recomienda? Bueno, para una persona, y aquí tengo que hacer la aclaración, para una persona que no ha sido sometida a un tipo de cirugía bariátrica, ¿verdad? Normalmente son 3 tiempos de comida, ¿verdad? Y en los pacientes que han sido sometidos a un procedimiento bariátrico son al menos 5 tiempos de comida, que implica los 3 tiempos normales y 2 meriendas. En el contexto de que este tipo de pacientes ingieren porciones mucho más pequeñas y por ende pues necesitan el apoyo de una merienda entre cada uno de sus tiempos. Otra cosa bien importante es de que dependiendo del tipo de hambre que tenga una persona se va a manifestar en alguna parte del cuerpo. ¿Cuáles son estas partes que afectan el hambre emocional y el hambre real? Definitivamente tenemos que hacer como una comparación entre ambas. El hambre real normalmente empieza a nivel de la boca del estómago, el ruido que normalmente sentimos en la boca del estómago. Este tipo de hambre es paulatina, o sea, poco a poco se va instaurando, es paciente, de tal forma de que, por ponerle un ejemplo, si ustedes planearon ir a almorzar a algún sitio y el restaurante tarda el tiempo que amerita hacer el plato, esa hambre real es capaz de esperar ese tiempo con paciencia, con calma, aunque poco a poco se va instaurando cada vez más el hambre. El cuerpo logra controlar esa hambre. El hambre emocional no, se siente como un nudo en la garganta, se siente como una pequeña desesperación. Empieza de manera paulatina. La persona puede estar trabajando, puede estar haciendo algún tipo de actividad laboral o personal y de repente le dio hambre. Generalmente este tipo de hambre emocional está asociada a alimentos muy específicos, mientras que el hambre real, cuando te da, te satisface con lo que encontré. Si fue una fruta, si fue un plato de comida normal, no hay problema. Pero en el hambre emocional se da por específicamente cierto tipo de alimento, llámense azúcares, cosas dulces, o llámense grasas. Entonces tenemos que saber diferenciar un poco. Ahora, generalmente cuando sufrimos de este tipo de hambre emocional, nos desesperamos de manera muy rápida y queremos solamente satisfacer ese impulso que la mente nos está dando. Y no nos tomamos el tiempo para identificar exactamente qué es lo que el cuerpo necesita en ese momento. Generalmente no es algo de comida. Lo que pasa es que el cerebro tiene la tendencia a buscar una manera de satisfacción rápida. Y obviamente el comer cosas como los azúcares o las grasas nos causan un sentimiento de satisfacción rápido. Pero no es lo que realmente el cuerpo necesita en ese momento. Cuando los pacientes sufren de hambre emocional, al final, después de que ya, entre comillas, satisfacieron esa necesidad emocional, se sienten con un sentimiento de culpa. Valga la redundancia, la persona se siente culpable de que hizo lo que hizo. Por ejemplo, si la persona llegó a su casa estresado de un día largo, etcétera, etcétera, cansado, se sentó en el sofá, abrió un potecito de algún tipo de helado, por decirlo así, y se comió un galón.
o la mitad o medio galón de helado. En el momento lo disfrutó, obviamente todas las calorías vacías que eso implica, pero al final, cuando terminó, quedó viendo el bote y dijo, wow, me lo comí todo solo. ¿Me explico? Son cosas que pasan. Entonces ese sentimiento de culpa, cuando tenés hambre real, comes tu porción hasta sentirte satisfecho. Eso independientemente de si quedó la mitad del plato, un cuarto del plato, no importa. Comiste hasta sentirte satisfecho porque ya saciaste la necesidad física que el cuerpo tenía. Son algunas de las cosas con las que lo podemos diferenciar. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces para nosotros contrarrestar esto? ¿Qué es lo que podríamos hacer como pacientes? Yo, por ejemplo, a mis pacientes les recomiendo, cuando me llegan a la consulta, es muy importante identificar si ellos sufren de hambre emocional porque es una de las principales causas que los lleva a sufrir de obesidad y ya por ende a padecer de otras enfermedades que se derivan de la misma. Entonces, les recomiendo al paciente, ok, cuando sientas esta crisis de un nudo en la garganta, de querer un antojo, de querer ingerir algo específico como un dulce, un chocolate, un frito, etc. Sentate 2 segundos, trata de identificar cuál es la causa que te está haciendo sentir así. ¿Es estrés del trabajo? ¿Es un problema personal, amoroso, etcétera? Salí de tu casa, andate por una caminata. Si tenés una mascota, jugá con tu mascota. Mira una película. Tomate un vasito de agua. Llama a tu mejor amigo. Contale cómo te sentís. O a un familiar de confianza. O sea, son alternativas que el paciente en realidad en el momento que está sufriendo de una crisis de hambre emocional nunca toma en cuenta. Simplemente se le vino el antojo, vamos a satisfacerlo y ya. El problema siempre va a estar ahí. Entonces cae en un círculo vicioso. Algo bien importante, doctor, porque la población siempre hay que dejarle claro los términos. ¿El hambre emocional tiene alguna relación con la bulimia? Definitivamente sí, es lo que estábamos hablando sobre el sentimiento de culpa. La persona satisface en el momento de esa hambre emocional y no todo mundo, pero sí un pequeño porcentaje de este tipo de personas que comienzan a sufrir de hambre emocional de manera, entre comillas, crónica, ¿okay? A muy largo plazo pueden llegar a desarrollar otros trastornos alimenticios, parte de la culpa. Comí, me siento satisfecho porque logré llegar a donde quería emocionalmente en ese preciso momento, pero después viene el sentimiento de culpa, entonces buscan cómo inducir el vómito para poder liberar ese sentimiento de culpa porque saben que también eso les va a afectar su salud, pero a la larga al estar haciendo eso de igual manera les va a afectar su salud. Entonces sí te puede conllevar el hambre emocional a desarrollar otro tipo de trastornos alimenticios. Usted decía, doctor, que existe una amplia gama de emociones que te pueden provocar el hambre emocional, valga la redundancia, y mencionaba pues muchas que son bien comunes. Existe también un término que me gustaría que aclare a los amigos televidentes, que es el hambre extrema. ¿A qué se refiere este término? Cuando la persona sufre de hambre extrema, no logra controlarlo, pero con nada. Inclusive si la persona, como les decía, hay grupos de alimentos que son más comunes al momento de tener este tipo de, entre comillas, ansiedades por comer, que les había mencionado, los azúcares de diferentes presentaciones y la grasa. Pero cuando la persona sufre de un hambre extremo se vuelve como una compulsión, de tal forma que no logra controlarlo con absolutamente nada, independientemente de lo que sea. Entonces la persona comienza a sufrir de atracones. Literal, come y come hasta que ya no puede más porque el cuerpo ya rebasó su capacidad, pero si él pudiera todavía lo haría. Y hay inclusive casos extremos en el que la persona logra llegar a ese nivel, ¿verdad?, de tope, por decirlo así, elimina lo que tiene en el estómago para volver a iniciar el proceso. Algo bien importante, doctor, en un paciente que ya está diagnosticado con hambre emocional son los horarios de alimentación, sobre todo por la noche. Y también hay que recalcar de que existen algún tipo de bebidas que es mejor evitarlas después de las 6 o 7 de la noche, como es el alcohol, el café o la gaseosa.
Dentro de los alimentos que usted recomienda ingerir en la cena, ¿cuáles están? No sé si es muy frecuente este dicho, pero hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe, cenar como pobre. No sé si en algún momento han escuchado ese dicho. Definitivamente el tiempo más importante del día es el desayuno. Es el que te va a sentir satisfecho por más tiempo y a la misma vez el que vas a lograr quemar a lo largo del tiempo, del día, dentro de tus actividades físicas. Cuando llegas a la noche, entre comillas, ya es el tiempo en el que estás en tu casa para relajarte y próximamente ir a descansar. Tus cenas no deberían de ser copiosas, deberían de ser porciones pequeñas y por lo menos esperar al menos 2 horas, después de haber comido, al menos esperar 2 horas antes de irte a acostar. Los alimentos en la cena deben de ser lo más ligeros posible. No estamos diciendo de que te vas a morir de hambre, obviamente, hay que aclararlo, pero sí que sean alimentos ligeros, que a la hora de hacer la digestión no causen esa pesadez. ¿Por qué? Porque necesita el cuerpo energía para digerir estos alimentos. Entonces, si son alimentos o cantidades copiosas, el cuerpo va a necesitar demasiada energía y por ende va a estar activo mientras está haciendo esa digestión. Entonces no vas a poder dormir, no vas a poder descansar las 8 horas que tu cuerpo necesita. De igual manera, eso también se puede volver un ciclo vicioso en el que la persona, mientras está despierto, porque el cuerpo está activado, por decirlo así, también está consumiendo algún tipo de bebida. Entonces es justamente lo que tenemos que tratar de evitar. También hay que recalcar, doctor, que el manejo del hambre emocional es multidisciplinario porque tiene que ver mucho con el tratamiento psicológico, el tratamiento con un nutriólogo y por un cirujano bariátrico que va a orientar las formas de evitar llegar a una obesidad mórbida que puedan terminar en una cirugía bariátrica, doctor. Otra cosa bien importante que la población debe de tener en cuenta es de que si uno, como les decía al inicio, si uno controla su cerebro, podemos controlar tanto el hambre, tanto el impulso que nos da el estar comiendo y las emociones. ¿El hambre emocional tiene cura? Sí, definitivamente se puede tratar, ¿verdad? La cirugía bariátrica como tal, al momento durante el procedimiento, logra erradicar el centro o la parte específica del estómago en la que se produce la grelina, que es la hormona que causa esa ansiedad por comer. Viaja a través del torrente sanguíneo hasta el cerebro, estimula a nivel del hipotálamo el hambre y por ende la persona está sintiendo constantemente el impulso, ¿no?, de esa ansiedad por comer. Esa es una vía, pero no únicamente es la cirugía bariátrica, como bien mencionaste. El paciente, además de eso, necesita de terapia psicológica. Y hay que aclarar a los televidentes de que no estamos diciendo que el paciente o la persona que sufre esto está loca, sino que necesita un poco de apoyo emocional dirigido a lograr controlar esta condición, ¿verdad?, emocional, evitar que se desarrolle un trastorno alimenticio más severo y identificando cuáles son las causas que lo llegan a desarrollar específicamente en cada una de las personas que lo tienen. No todos tienen la misma causa, como les mencioné, es muy variable. Generalmente sí ataca más de noche, porque la persona durante el día anda haciendo sus cosas, está enfocada en su trabajo, en sus estudios, en lo que sea. Cuando llega en la noche, ya en el momento en que está solo, en el momento que ya pasó por todo el día o logró soportar todos los problemas del día, cuando llega en la noche se descarga y busca una ruta de escape. Generalmente la ruta de escape es en la noche. Definitivamente la terapia psicológica es un pilar muy importante en el manejo de pacientes que tienen obesidad y que sufren de este tipo de trastorno. No se trata solamente de operar al paciente y que continúe con este problema emocional, este trastorno, porque va a fracasar. ¿Ok? Posterior a la cirugía. Definitivamente tiene que ser un manejo disciplinario, tiene que ser un manejo conjunto con la parte de psicología para que junto el paciente logre encontrar la respuesta ideal para su trastorno y definitivamente curarlo.
Excelente, doctor, por todas sus recomendaciones. Siempre nos trae temas impactantes que esperamos que la población haya puesto mucha atención para evitar caer en hambre emocional, porque nosotros podemos contrarrestar este tipo de padecimiento. Queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Bueno, mi número de teléfono es el 896-35017. Estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Militar. Ahí está mi consultorio y ahí mismo tenemos todo el equipo multidisciplinario para atender a este tipo de problemas. Muchas gracias, doctor, por su valioso tiempo. Siempre es un honor tenerlo acá en la revista. Amigos televidentes, gracias. Continuamos con más de Primera Hora al otro lado del estudio, que ya está lista Karen.